Seguimos adelante en nuestro espacio y bueno, saben que como cada miércoles nos toca nuestro espacio Tens Drets, donde bueno, pues te contamos de forma clara y directa pues cuáles son tus derechos y también cuáles son tus obligaciones, que a veces eso se nos olvida. Y hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas en España, y es que si tienes un patinete eléctrico o un vehículo de movilidad personal, o si tus hijos lo utilizan, o simplemente si compartes la vía pública con ellos, pues seguro que este programa te va a interesar. El Gobierno ha aprobado una nueva normativa que obliga a registrar los patinetes eléctricos, a contratar un seguro obligatorio y, atención, porque también obliga a circular en espacios adecuados. De hecho, circular sin seguro puede acarrearte una multa de hasta 800 euros. Más de 4 millones de vehículos de movilidad personal deberán inscribirse en el Registro Nacional de estos vehículos, que está gestionado por la DGT, la Dirección General de Tráfico. Una medida que era aprobada por el Consejo de Ministros y que cambia por completo el panorama y el escenario jurídico de estos vehículos en nuestras ciudades. Pero, ¿quién está obligado? ¿Qué ocurre con los patinetes antiguos? ¿Qué pasa si cambia el titular de uno de estos vehículos? ¿Cómo realizamos el registro? ¿Qué riesgos legales asumimos si no cumplimos? Bueno, pues para resolver todas estas dudas contamos, como cada semana, con nuestros colaboradores jurídicos de confianza, que son Pablo y Salva Ferrer, del despacho Ferrer Millet Abogados. Pablo, Salva, buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carmen. Buenos días. Vamos, si os parece, a abordar esta cuestión y empezamos, Pablo. ¿Qué cambia exactamente con esta normativa? Pues Carmen, yo creo que lo más importante que tienen que tener los oyentes es que a partir de este momento los patines pasan a tener un régimen bastante similar a lo que es cualquier vehículo a motor. Es decir, ¿qué hablamos con un régimen similar? Pues hablamos, en primer lugar, con un registro obligatorio y, en segundo lugar, con la obligación de suscribir un contrato de responsabilidad civil para este vehículo. Antes la regulación de estos patinetes estaba un poco fragmentada y generaba un poco de inseguridad jurídica. No obstante, desde la entrada en vigor de la nueva ley de responsabilidad civil y circulación de vehículos a motor, todos estos vehículos que superen los 25 kilos y que vayan a más de 14 kilómetros por hora están obligados a suscribir un contrato de responsabilidad civil sobre este mismo vehículo. Claro, para poder suscribir este contrato de seguro es necesario estar registrado en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT. Y además el incumplimiento de esta obligación no es algo simbólico. Estamos hablando de sanciones económicas que pueden ir desde los 202 hasta los 800 euros. Es decir, que no estamos realmente ante una mera recomendación administrativa, sino estamos ante una auténtica obligación legal que además tiene consecuencias económicas. Y estas consecuencias no son... Sí, no son moco de pavo. Exacto. No es... Ahora que ya tenemos claro que debemos de inscribirlo y contratar un seguro, ¿a qué patinetes afecta esta obligatoriedad? ¿Existen distintos tipos? Carmen, es verdad que existen distintos tipos de patinetes, pero la obligatoriedad de suscribir el seguro de responsabilidad civil es para todos. Y en base a esa distinción, a esos dos tipos de patinetes, por sus siglas, los VMP, los de vehículos de movilidad personal, tenemos a aquellos que están, digamos, en una lista de la Dirección General de Tráfico, que a partir de enero del 2024 solo se pueden comercializar esos, los que están precisamente en esa lista. ¿Qué pasa con los patinetes? Mejor dicho, eso sería un tipo de patinetes. ¿Qué pasa con los patinetes que se adquirieron antes o que no están en la lista? Pues bueno, hay una moratoria, se va a poder seguir circulando con ellos, pero esa moratoria o ese permiso temporal para poder circular con ellos expira a mediados de enero del 2027, salvo que cambie la ley. Por eso digo, sí que existe obligatoriedad para los dos tipos, pero hay que distinguir patinetes, digamos, habilitados o autorizados por la Dirección General de Tráfico y los que no están autorizados, que, como digo, podrán circular hasta mediados de enero del 2027. Y tendremos que hacer, por tanto, su registro. Pero, Pablo, ¿cómo se registran estos vehículos? Pues para hacer el registro tenemos dos vías. La primera vía es la telemática, la segunda vía es la presencial, la no telemática. Si hablamos de la vía telemática, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de la sede electrónica de la DGT.
Aquí se nos abren dos escenarios más. Tenemos los vehículos certificados que decía Salva y los vehículos no certificados. En los vehículos certificados sería suficiente con adjuntar la certificación, el número de serie y pagar la tasa. Una vez realicemos esta gestión, la propia DGT emite de manera instantánea un certificado digital de inscripción. Si son vehículos no certificados, aquí habría que adjuntar o bien la factura o bien la ficha técnica, o si no tenemos nada de esto, en ocasiones podría hacer servir una propia foto del vehículo. Luego, si nos vamos a la vía no telemática, este trámite lo podrían gestionar tanto los agentes de seguros que nos vayan a tramitar el seguro como gestores administrativos. Y yo creo que dentro de un tiempo, poco a poco, cada vez más, de manera más común, las propias tiendas que vendan estos patinetes harán este trámite. Salva, ¿qué obligaciones adicionales tienen los propietarios de estos vehículos? Carmen, como ha dicho Pablo, esta etiqueta identificativa o matrícula, como lo queramos llamar, en los que están en el listado de la DGT que hemos dicho antes, pues llevan ya preparado un portaetiquetas, se tendrá que instalar ahí. En los que no están en este listado y que no tengan esta portaetiquetas, pues se tendrá que colocar la misma etiqueta en un lugar visible. Además, cuando procedamos a la transmisión, si vendemos nuestro patinete, hay que comunicarlo a la DGT, en ambos casos, en un plazo máximo de 30 días desde que se ha hecho la transmisión. Y además es muy importante, hemos dicho la obligación del seguro, que quizás es la más importante para cubrir pues los riesgos que estos patinetes suponen, o que podamos atropellar a una persona o causar daños a las cosas, o incluso, como he dicho, a las personas. Existe también la obligación de, cuando lo des de baja, hay que hacerlo a través de los sitios legalmente habilitados con el certificado para la destrucción de este tipo de materiales, o sea, lo que se conoce comúnmente como los desguaces, donde solemos llevar los vehículos. Pues esto es considerado un vehículo y por lo tanto hay que hacerlo ahí. Y ya no por entrar, que no es posible circular por las aceras, ni por los paseos, ni por las vías interurbanas, sean carreteras o autopistas, y sobre todo el llevar el casco. Eso sería, a grosso modo, quizás las obligaciones más significativas de los patinetes y de las personas que los utilizan. Es decir, los patinetes han dejado de ser un juguete, han pasado a ser un vehículo con obligaciones y responsabilidades, y por tanto, como tal, han de cumplir una serie de normas. Pero, así es. Claro, y si yo no cumplo, quiero decir, ¿qué riesgos legales existen si no cumplo con ello, Pablo? Pues el riesgo más evidente y el primero que hay que tener en cuenta es el que hemos mencionado antes, son las sanciones administrativas, las sanciones económicas, que, como hemos dicho, pueden llegar hasta los 800 euros. Pero también yo creo que la más importante y la que sobre todo hay que tener en cuenta es lo que decía Salva, el tema de la responsabilidad civil. ¿Qué pasa si yo voy en un patín, tengo un accidente y no tengo seguro? Mi patrimonio va a tener que responder ante este daño que yo he causado, hasta estas lesiones. Y es algo muy grave, porque imaginémonos que yo voy en patín, voy sin seguro y provoco unas lesiones, o incluso peor, provoco una incapacidad permanente. Todo eso, que lo iba a pagar mi seguro, a partir de este momento va a responder mi patrimonio entero. No solo mi dinero, mis bienes, mis derechos, porque la persona que sufre el daño... Presentes y futuros. Exacto. Sí. La persona que sufre el daño no se puede quedar desvalida. Al final hay muchas veces que pensamos, ahora nos obligan a tener un seguro, lo único que quieren es hacernos sacar el dinero. No es cierto, no hay que ver el seguro como una obligación, sino al final como una protección de nuestro patrimonio. Que esto realmente no está bien dicho, porque el seguro sí que es cierto que sirve de barrera protectora para nuestro patrimonio, pero además hay que tener en cuenta que el seguro nace no para mí, sino para los terceros, para, en caso de que yo sea insolvente, que alguien a quien yo le provoque el daño no se quede desvalido, no se quede sin protección y sin remuneración. Pero es que es muy importante lo que decía Pablo, sobre todo porque pensemos, una persona mayor que la golpeas, la tiras al suelo, y a consecuencia de esa caída, a lo mejor a los 2 o 3 días, Pablo ha hablado de lesiones o de una incapacidad permanente, que ya es un montante económico grande, pero que a los 2 o 3 días esa persona fallece por complicaciones derivadas de ese accidente. Estamos hablando, es decir, es una cuestión mayor ya, estamos hablando de una muerte. Es decir, esto vale mucho dinero, por eso lo del seguro de la protección del patrimonio, o de la barrera que decíamos para salvaguardar nuestro patrimonio. Es muy importante este extremo. Por tanto, Pablo, entiendo, perdón, Salva, ¿este sería el mensaje final que lanzas a nuestros oyentes?
Sí, es que los patinetes, pues, es decir, que no hay que dejar para el último momento regularizar todo lo de todas estas obligaciones que contraes por ser propietario de un patinete, por supuesto. Y además también lo que tú decías antes, que al final los patinetes ya han dejado de ser un juguete, son un vehículo y tienen responsabilidades y consecuencias legales aparejadas. Al final, informarse y cumplir con la normativa, es decir, estar bien asesorado, muchas veces puede ser más económico que recibir sanciones o incluso tener que pagar indemnizaciones. Que hay que ser consciente de que uno lo que tiene entre manos no es un juguete, es un vehículo, y por tanto hay que cumplir con toda una serie de normas y una serie de obligaciones. Hemos aprendido algo que es fundamental, y es que, bueno, pues es una alternativa cómoda y sostenible de movilidad urbana, pero además es un vehículo que tiene que estar regulado, identificado y asegurado. Registro obligatorio, seguro obligatorio, identificación visible y sanciones de hasta 800 euros puede ser lo que nos esté esperando a la vuelta de la esquina. En fin, hay que tener en cuenta que son más de 4 millones de usuarios los que están llamados a adaptarse a esta nueva normativa, que introduce un mayor control, pero también una mayor seguridad jurídica para todos, para los usuarios del patinete y para aquellos que vamos por la vía pública. Pablo, Salva, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros desde el despacho de Ferrer Millet Abogados, por ayudarnos una semana más a entender qué implica realmente esta reforma, cómo puede afectar a nuestro bolsillo y también a nuestra responsabilidad integral. Y a nuestros oyentes, pues ya saben que Tensdret volverá el miércoles que viene con otro tema de actualidad, y recordarles que si tienen alguna duda sobre este o cualquier otro tema que afecte a sus derechos y obligaciones, pues lo pueden hacer consultando a través del correo electrónico info@ferrermillet.legal o a través de nuestro PICOP en el 6612 79085. Porque, como decimos cada semana, conocer tus derechos y tus obligaciones marca la diferencia. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carmen. Gracias a vosotros.